Buenas tardes, yo les voy a hablar de lo que es la ciudad barroca. El grupo se conforma de Sofía Carmona, Daniela Morales y yo, Lourdes Sánchez. Hablando un poco de los antecedentes contextuales, vamos a hablar de la ciudad renacentista. Es importante mencionar que en esa época lo más destacable fue la arquitectura y el campo del urbanismo fue como secundario. Sin embargo, hay postulados que son importantes para el barroco. Uno de ellos es la ciudad ideal del Renacimiento, que surge de los planteamientos de Vitruvio. Para Vitruvio lo más importante de la ciudad era defenderla de los vientos predominantes. Entonces propone lo que es una planta poligonal, en este caso octogonal, que se rodea de murallas, cada una poniéndose un viento, y en los ángulos torres circulares con motivos de protección militar. Todas estas serían redondas debido a que con motivos de protección militar, las estructuras con ángulos tienden a romperse más fácilmente. Además de tener lo que es la planta octogonal, se complementa con una organización interna radial, por lo cual surge la idea de tener un centro y también el trazado de Dámero, creando cuadrantes que siguen la forma circular del espacio. En general, un trazado reticular con radio concéntrico. Un ejemplo de eso es Palma Nuova, que se puede ver en la imagen, que es un polígono de 9 lados que sigue lo que es esta organización circular, que posee un centro, que posee plaza secundaria y que posee calles radiales. Así es como se ve actualmente. A partir de esto tenemos la idea de lo que es el sentido de unidad. Todas estas calles interconectadas y el hecho de crear una retícula así de pronunciada crea lo que es una correspondencia orgánica entre las partes. Es importante mencionar que se da la creación de plazas regulares e irregulares. Es importante mencionar que las ciudades regulares con geometrías perfectas era un pensamiento utópico, por lo cual en los ambientes medievales aún existían lo que eran las plazas irregulares, ¿verdad? Eh, Algo que sí se hizo importante en la nueva concepción de ciudad era la idea de crear plazas con el fin de enmarcar un monumento deseado que hiciera honra a un príncipe o una figura importante, y así también como crear un espacio de festejos públicos. Es así como nace la primera plaza mayor regular española, que es la Plaza Mayor de Valladolid, que podemos ver en esta imagen. Así es como se ve actualmente, y a partir de ella surgen nuevas plazas, algunas que hasta se propusieron en el Renacimiento, pero se concretaron hasta el periodo barroco. Muchas de las ideas urbanísticas del Renacimiento no pasaron de utopía en Europa, pero se lograron realizar en América durante la colonización, además de que una de las características de las plazas era complementarlas con edificios gubernamentales. Como cita Goitia, en el plano puramente estético, la ciudad barroca es la heredera de los estudios teóricos del Renacimiento de aquellas ciudades ideales, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. La ciudad barroca es la heredera de los estudios teóricos. Eso se refiere a que aquellas ciudades ideales, que eran ejercicios abstractos, fueron concretizados en el barroco al crear ciudades que eran obras de arte para la percepción visual. Es decir, empieza el apogeo de lo que es la composición de ciudades. Todo esto se logró gracias a la perspectiva, que es una herramienta heredada del Renacimiento. Eh, Esto permitió al barroco contemplar el mundo como una vista a través de tres principios, que serían la línea recta, la perspectiva monumental y la uniformidad. Esto aportó la capacidad de generar y ver profundidad en el panorama. Con respecto a la organización sociopolítica, durante el Renacimiento está la oligarquía. Eh, A lo largo de la Edad Media había un rey, un duque, un obispo que lideraba desde un castillo, un campamento militar o una corte. Pero en Italia del siglo XV y XVI el poder se ejerce en las ciudades. No se trata simplemente de que el príncipe habite en un palacio urbano y por ello él está en la ciudad, sino que el poder se ejerce en las ciudades. El príncipe gobierna desde y para la ciudad. Esto significa que la ciudad es el espacio del príncipe y por ello trata de embellecerla. Hasta cierto punto se vuelve como una competencia entre príncipes de quién tiene la ciudad más bonita, por lo cual tratan de dotarla con la grandiosidad necesaria. También se preocupan de construir y reformar amplios edificios eclesiásticos, comerciales y culturales en sus ciudades. Está lo que es las ciudades militares, como se había mencionado anteriormente. Se necesitaban murallas por el hecho de que habían amenazas de invasiones y se fortifican lo que son las ciudades fronterizas. Entonces están las invasiones turcas, inglesas y francesas, así como posibles insurrecciones populares. Empiezan a darse los que son cambios en la organización sociopolítica. Esto es que surgen los nuevos estados modernos y que se dan las últimas guerras del medievo que van a
servir para consolidar el poder monárquico y unificar amplios territorios que asegurarán sus fronteras. Aquí podemos ver que concluye la Guerra de los 100 Años, el fin de la Guerra de las Dos Rosas, concluye la Guerra de la Reconquista, y en ese punto casi toda la península se unifica bajo una sola corona. Se da lo que es un nuevo orden político, el absolutismo de sus monarcas con la política unificadora y centralista que desarrollan. Esto da paso a lo que es la ciudad-estado a ciudad capital, que es el poder de un país está centralizado en una ciudad como centro de poder. Aquí podemos ver que las ciudades cortesanas son las capitales, ¿verdad? Entonces se instaura la cabeza principal del poder, que es un gobernante y una monarquía en representación del pueblo custodiado. Es por esto que la ciudad se ve reflejada a modo de darle un ordenamiento que anteriormente no existía. Se da la ambición social donde se da la construcción de hospitales, centros de enseñanza, barrios enteros, puentes y demás espacios para el disfrute colectivo, así como se da el desarrollo de elementos arquitectónicos como son grandes bulevares, avenidas, ejes ordenadores y demás, siempre buscando el bienestar de la sociedad custodiada y la exhibición de poder. Podemos ver como ejemplo de ciudad cortesana lo que es Nápoles y podemos ver como una de las características de estas nuevas ciudades era la ruptura de las murallas. Es un ejemplo de esto de Dresde, donde podemos ver que ya no hay necesidad de amurallar los espacios debido a que, como se mencionó anteriormente, la unión de las diferentes ciudades permitió una mayor seguridad del terreno general, del territorio general. Ahora vamos a hablar de los principios del urbanismo barroco. Inicialmente se van transformando las fachadas, principalmente las de los nobles y los príncipes. Lo que ocasiona un cambio considerable es la redistribución de población e instituciones que ocurre con el surgimiento del concepto de capital, un concepto que se puede llamar barroco. Para la capital barroca son esenciales la ley, el orden y la uniformidad. Como se menciona anteriormente, la ciudad barroca toma estudios del Renacimiento y los convierte en realidad. El barroco desarrolla un concepto en el diseño urbanístico, la ciudad concebida como obra de arte. Esto implica el uso de la perspectiva geométrica, es decir, que como obra de arte la ciudad es observada desde un único punto de vista. Esta concepción de la ciudad como vista se desarrolló a partir de los famosos 3 principios de Pierre Lavedan para organizar la ciudad: la línea recta, la perspectiva monumental y la uniformidad. Los nuevos espacios de los príncipes alcanzan una escala tan grande que es imposible ubicarlos en las ciudades, ya que muchas veces la suma del palacio y de sus jardines excede incluso el tamaño de la capital. Como consecuencia de esto es ahora cuando se construyen ciudades palatinas de nueva planta, destinadas a acoger al monarca y su corte. El barroco constituye y ordena el mundo como panorama, por ello tiene sentido que los primeros pasos del urbanismo sean en sus jardines, cuyos trazados influyeron en las ciudades y conjuntos urbanos. Los jardines del siglo son el elemento urbanístico más notable de las residencias de la realeza. André Lenot es el principal artífice de los jardines de Luis XIV. Sus diseños representan el punto cenital del jardín barroco y establecen los modelos que serán imitados durante décadas en toda Europa. Como supervisor de los jardines fue responsable de los jardines de las Tuileries en París, los que fueron su obra de arte, el Gran Parque de Versalles. En ambos se puede observar un trazado bastante característico del barroco. En Versalles, el palacio muestra su mejor fachada abierta al jardín, que se organiza en torno a un eje principal, y despliega a sus lados los parterres, avenidas, fuentes y el estanque central. La planificación de los jardines franceses tiene una gran influencia en otras naciones, como lo es en el Palacio de Charlottenburg y el Palacio de Sanssouci, en Berlín y Potsdam, ambos ejemplos del barroco germano. Como en el Renacimiento, la fiesta se usa como medio propagandístico para garantizar la lealtad de las clases más bajas. Fiestas en las ciudades palatinas, como los ballets en Versalles o los conciertos en Sanssouci. Como resultado de estas celebraciones, se va creando una mutación urbana. Empiezan a aparecer los arcos del triunfo, bastidores y otras decoraciones. Estas comienzan a modificar los trazados urbanos, ya que van llenando la ciudad de figuras y colores. Además, los espectáculos y torneos dan lugar a nuevos escenarios urbanos. La metamorfosis alcanza su mayor esplendor durante las noches, cuando colocan miles de luminarias en tejados, fachadas,
campanarios, para iluminar la ciudad y darle una inusual vista nocturna. Convierte en todo un tema en el barroco, el descubrimiento de los jardines le da relevancia a la ordenación del territorio. Además, la teoría del barroco de concebir la ciudad como una escena de fiestas sociales ayuda a plasmar la ciudad. En esta concepción juegan un papel muy importante tres factores: la luz, el modelado y el juego de escalas. Las manifestaciones del urbanismo barroco se extienden a calles. En la imagen se muestra la Rue de Rivoli. Su uniformidad hace que nada perturbe la continuidad de las líneas en perspectiva, dando esta ilusión estética que tanto busca el barroco. También tenemos plazas. La plaza Stanislas es un ejemplo de un eje del urbanismo monumental barroco, ya que da sensaciones diversas, aún así creando una axialidad bastante rigurosa. El barroco además adopta la plaza monumental dedicada a servir a la estatua de un rey, con el deseo de exaltar la monarquía. Como ejemplo, tenemos esta plaza radial, la Place de Victoire, tenemos la Place de Vendôme, que tiene una forma bastante curiosa. La Place de Vendôme es considerada una de las obras maestras del barroco por la creación de este espacio casi cerrado que obliga a la mirada del espectador a ver la plaza como un escenario al entrar. También un ejemplo del barroco italiano es la Plaza de San Pedro. La plaza se compone en dos plazas tangentes, una de forma trapezoidal y una de forma elíptica. El proyecto original busca la construcción de una plaza cerrada, con dos brazos laterales y un tercero que la aislaba, creando un espacio diferenciado. Con este tercer brazo se hubiera conseguido producir que el espectador llegase a la plaza y encontrase una sorpresa de este ámbito totalmente cerrado y recogido, pero el tercer brazo no se llegó a construir. La plaza quedó con un aspecto bastante similar al que se deseaba al inicio, pero pierde esta característica barroca. Básicamente se buscaba el mismo efecto que tiene la Place de Vendôme, pero al final no se construyó. Ahora vamos a ver manifestaciones del barroco ya en trazados de ciudades como tal. La primera ciudad es Richelieu. En 1620, el cardenal desea reformar su castillo y para ello desea construir una pequeña ciudad cercana al palacio, o ciudad palatina. El diseño queda a cargo de Jacques Lemercier, que plantea una ciudad rectangular con dos calles principales que la atraviesan. La más larga de estas calles queda directamente conectada al castillo y existen dos plazas cuadradas donde se sitúa el mercado de la iglesia. Esta era una ciudad completamente subordinada al castillo, claramente. Después tenemos Versalles. En 1682, Luis XIV decreta que Versalles fuera residencia oficial de la corte y sede del gobierno. Versalles mantiene este rango hasta 1789. El pueblo cuenta con tres amplias avenidas en forma de tridente que convergen en la plaza de armas y el patio de honor del palacio. Con todas las reformas que se realizan, el resultado es un palacio bastante horizontal, cuya fachada principal da al parque icónico del barroco. Esto representa una concepción del jardín como un espacio privado y privilegiado del monarca. Este jardín fue un proceso bastante ambicioso que incluso modificó el terreno en función del proyecto. Entre el palacio, las fuentes y estanques se forma un eje axial en torno al cual se organiza todo el conjunto. En torno a este eje se encuentran avenidas, arboledas, setos, laberintos, todo organizado por una racionalidad geométrica increíble. Versalles representa la voluntad despótica de un monarca, deseoso de construir un espacio alejado de París donde pudiese gobernar de una manera absoluta. La última sería la ciudad de Nancy. Es una composición tardo-barroca donde se nota la maduración del diseño de plazas y espacios públicos urbanos. La secuencia ilustra las pautas compositivas de un urbanismo que va consolidando los principios. Podemos ver la clausura espacial, la simetría, las vistas, la uniformidad de las fachadas y la calle recta. Nancy está unificada por un sistema de plazas axiales cerradas por locales comerciales que van limitando visualmente la plaza.
Se establecen conexiones entre las plazas por medio de un arco del triunfo. La Place Royale constituye el nudo central del sistema por dos directrices perpendiculares donde se ejemplifica la axialidad y simetría de la ciudad, que cuenta con dos palacios colocados, uno a cada final del eje. Entonces ahora vamos a ver cómo estas características que ya mencionaron ellas se ponen en práctica en ciertas ciudades actuales y utópicas. El primero de ellos es el Plano de Roma, uno muy importante que buscaba unir, como esa es una gran característica del barroco, unir las 7 basílicas paleocristianas y renacentistas mediante grandes avenidas. Además, se creó el primer obelisco y fue uno barroco, y esto se da debido a que se quería como exaltar la monarquía y a los dogmas cristianos. Además, toda esta ciudad se plantea para ocultar la crisis europea de la pobreza y las miles de muertes por las epidemias y las guerras. Entonces acá se puede ver cómo la Plaza del Popolo, esta se relaciona con el tridente de las estradas del Babuino, el Corso y la Ripetta. Otra intervención que es muy conectada a lo que ya les mencioné en Roma es la Strada Felice, españolizándolo. Esta se orientó o ayudó a Roma a organizarse del noroeste al sudeste, teniendo como eje principal esta avenida o esta calle. Esta fue proyectada desde la Plaza Santa María la Mayor en dirección a la Basílica de la Santa Croce en Jerusalén y a la Plaza Popolo, que ya les mencioné. Este también ayuda a unir a las 7 basílicas que ya les mencioné, San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, Santa Cruz de Jerusalén. Bueno, como ya les mencioné, no solo existen ciudades ya resueltas o ya planeadas por medio de las características del barroco, sino que también se realizaron pinturas. Uno de esos es Luca Carlevagiris, que hizo la Plaza de San Marco, que él fue un pionero en el urbanismo barroco, sobre todo en la representación de perspectivas ilusionistas o deformadas sobre el lienzo. Y en sus obras venecianas, como la que ya le mencioné de San Marcos, utiliza los muelles de la ciudad para crear como una atmósfera clara y con amplitud especial. Además, como ya lo mencioné, deforma los edificios y las distancias entre los mismos para así que se vea mejor la atmósfera y tenga mayor movimiento. Sus personajes presentan un mayor brillo debido a que utilizan las pinceladas sueltas y ricas, así utiliza la luz y mejorando toda la atmósfera. Otra representación que hay es la Venecia imaginaria. En esta utiliza el concepto verosímil. Eso quiere decir que la ciudad es reconocida en su conjunto, una característica esencial del barroco, ¿verdad? Utiliza recursos formales como la complicación de la perspectiva, el alejamiento del punto focal, así permitiendo así una mayor presencia de la atmósfera. Emplea también la utilización de diferentes puntos de vista en un mismo lienzo o las alteraciones de las sombras. Bueno, para hablarles de otra ciudad, está esta ciudad, ¿verdad? Esta se encuentra en París y es una preconfiguración de Versalles, ¿verdad? Esto busca como por medio de las simetrías y por medio de los rectángulos dar un uniformismo hacia las plazas y a las grandes avenidas. También darle relación por medio de calles y ejes a las plazas y perspectivas y así darle una uniformidad a toda la ciudad. También existe esta plaza monumental que es muy, muy importante, como Daniela ya le mencionó, para darle énfasis a la monarquía y al rey. Bueno, además de estas ciudades ubicadas en Roma y en Francia, existen diversas en toda Europa que también tienen características muy del barroco.
Entre ellas está en Viena, en Karlsruhe, en Hampton Court y en San Petersburgo. En todas aquí vivían en residencias o en palacios de reyes e incluso príncipes, y todas querían como representar o emular las fuerzas de Dios y toda la grandeza por medio de los palacios y los jardines y las plazas de la monarquía. Bueno, otro ejemplo que no se encuentra ni en Francia ni en Roma es esta Aranjuez, se encuentra en España, y esto es muy importante debido a que se considera como la mejor ciudad barroca dieciochena, eso significa del siglo XVIII. Esta es muy importante debido a que se diseñó con esta forma de emparillado y se unen todas las plazas, como se ven ahí, la plaza del Palacio y esta otra plaza, por medio de calles y avenidas radiales. Eso está sumamente influenciado por Versalles. Muchos ejemplos también. Aquí se pueden ver los jardines que posee como también la plaza, y esta es de gran extensión y también posee poca altura. Bueno, otra ciudad es La Granja. Esta básicamente lo que hace es un recopilado de todas las ideas y todas las características francesas e italianas para incorporarlas. Entre ellos está la implementación de estos jardines, como se pueden ver, son muy extensos, y toda la retícula está basada en Versalles, y esto también posee ejes que están relacionados con la cúpula y posee una gran perspectiva. Para terminar, en los ejemplos está este Palacio de Zwinger. Este se considera más bien como un barroco tardío. Sin embargo, también intenta como volver a utilizar las características de Versalles para implementarlas. Eso se habla que esta cruz lo que hace es como dividir el jardín interior y le da también como dirección o uniformidad a la ciudad por medio de la simetría. Bueno, para hacerles una síntesis, primero que nada surge la ciudad capital. Esto quiere decir que centraliza como todo el poder del país en una ciudad, y es donde vive la monarquía, y que también está muy relacionada al catolicismo o a los dogmas religiosos. Existen principios de organización, que esto básicamente es que trae nuevos trazados urbanos axiales y fachadas uniformes, el nacimiento de nuevas tipologías, surgen ciudades palatinas y se comienzan a desarrollar las ciudades burguesas. Existen las plazas, que son de gran importancia, como ya lo mencionamos, en la identidad del barroco. Existe una ciudad ideal, que esto básicamente se pone en práctica planteamientos que eran utópicos en el Renacimiento. Y eso sería. Muchas gracias.